En este video vamos a ver el diagnóstico por imágenes de las lesiones focales hepáticas. Vamos a repasar algunos conceptos anatomofisiológicos que son importantes para comprender la formación de las imágenes. Vamos a ver el rol del diagnóstico por imágenes en el manejo de la patología focal hepática, las indicaciones y las limitaciones de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes y vamos a describir las principales lesiones focales hepáticas. Un concepto anatómico importante para recordar es que el hígado tiene una irrigación doble. Al hígado entra sangre por la arteria hepática y por la vena porta. Como ven en el esquema, si comparan el calibre de la arteria hepática de color rojo y la vena porta de color azul, se van a dar cuenta que la gran mayoría, el 85% de la sangre que entra al hígado, entra por la vena porta y no por la arteria hepática. La arteria hepática nace del tronco celíaco como arteria hepática común y después de dar la arteria gastroduodenal se transforma en la arteria hepática propia que se divide en dos ramas en el hilio hepático. Por su parte, la vena porta, que lleva al hígado la sangre venosa de todo el tubo digestivo, se forma por la unión de la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico, que a su vez se forma por la unión de la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Otro concepto anatómico importante es el de la segmentación hepática. El hígado se segmenta, igual que el pulmón, desde un punto de vista funcional, ya que depende de la irrigación sanguínea y del drenaje biliar. El hígado tiene 8 segmentos que, como ven en el esquema, se numeran siguiendo las agujas del reloj. Otro concepto importante es que las lesiones focales hepáticas están irrigadas por ramas de la arteria hepática y no por la vena porta. Para poder hacer un estudio completo del hígado es importante estudiarlo sin contraste y en las fases arterial, portal y de equilibrio o fase tardía. Ahí tienen representada la vena porta como la flecha gruesa y la arteria hepática como la flecha flaca. Cuando inyectamos contraste en una vena del pliegue del codo y ese contraste alcanza la aorta, se va a distribuir a través de las arterias por todos los parénquimas. En este momento es cuando entra al hígado y es lo que llamamos la fase arterial. Como ven en el esquema, en esta fase el hígado se tiñe poco porque únicamente el 15% de la sangre que entra al órgano tiene contraste. Todavía el contraste no ha alcanzado a la vena porta. 40-50 segundos después, cuando atraviesa los capilares del intestino, el contraste vuelve a entrar al hígado por la vena porta y este es el momento de realce máximo del parénquima hepático porque la gran mayoría del contraste ingresa por la vena porta. En la fase de equilibrio o en la fase tardía se homogeneizan todas las densidades y la densidad del hígado se asemeja mucho a la de la vena porta. Veamos ahora el comportamiento de las distintas lesiones hepáticas. Estas lesiones pueden ser hipervasculares o hipovasculares. Recuerden que ambas están irrigadas únicamente por ramas de la arteria hepática. Una lesión que es hipervascular va a recibir mucho contraste en la fase arterial, mucho más que el hígado, por eso la vamos a ver hiperdensa y la vemos como una imagen blanca en la fase arterial. En la fase portal, cuando entra el contraste por la vena porta y el hígado aumenta su densidad, se va a asemejar a la densidad de esa lesión hiperintensa y vamos a dejar de verla. Una lesión hipodensa en la fase arterial, como se ve, se modifica muy poco, ya que recibe poca irrigación, y se va a hacer mucho más evidente en la fase portal cuando el hígado aumenta mucho su densidad. Incluso es posible que encontremos en la fase portal lesiones hipovasculares que no hemos visto en la fase arterial ni en la fase sin contraste,
o que alguna lesión que ya hayamos visto en la fase arterial o en la sin contraste aparezca de menor tamaño porque se haya tenido desde sus bordes. Otra vez, en la fase de equilibrio o tardía, las densidades se homogeneizan. Estas curvas muestran el comportamiento que les acabo de mencionar. Ahí tienen cómo va aumentando la densidad adentro de la aorta cuando incorporamos el material de contraste. Fíjense que el pico máximo de densidad aórtico es anterior en el tiempo al pico máximo de la densidad del hígado, porque el hígado alcanza su máxima densidad cuando entra sangre por la vena porta, que es aproximadamente 30-40 segundos después del pico máximo arterial. Acá tenemos una imagen de tomografía computada de un hígado. Fíjense que el hígado es patológico, es una fase claramente arterial. Vean como todo el contraste está dentro de la aorta y sus ramas, por eso tiene tanta alta densidad. El aspecto que tiene el bazo es el habitual en esta fase arterial, se llama aspecto atigrado y tiene que ver con la distinta cinética del contraste en la pulpa blanca y la pulpa roja. Veamos el hígado, ahí con una flecha roja hemos marcado una lesión ovoidea que claramente es hipervascular, ya que se tiñe mucho más que el hígado. En su interior tiene una pequeña imagen hipodensa. Hay además una extensa área hipodensa irregular que no se tiñe en esta fase. Este es exactamente el mismo corte anterior, obtenido aproximadamente 30 segundos después. Fíjense cómo se ha modificado la imagen, el hígado ha aumentado su densidad, se ha acercado a la densidad de aquella lesión hipervascular que veíamos, que ya prácticamente ha desaparecido, solo vemos una pequeña área hipodensa en su interior y hemos encontrado otra lesión hipovascular, que en este caso está marcada con la flecha amarilla, que no era visible en la fase arterial. Fíjese entonces la importancia de estudiar el hígado en estas dos fases, porque hay lesiones que pueden verse en una y otras en otra de las fases. Acá pueden comparar mejor el aspecto de esta lesión heterogénea en el hígado, en la fase arterial, que es la de la izquierda, y la fase portal, que es la de la derecha. El rol del diagnóstico por imágenes en la patología hepática es detectar y caracterizar estas lesiones y precisar su localización, determinar la mejor opción terapéutica y también la evaluación pretrasplante, estudiando la hipertensión portal, el estado vascular, el estado biliar, etc. Desde el punto de vista clínico, nos podemos encontrar con tres escenarios distintos, tres tipos de pacientes distintos con lesiones focales hepáticas. El primero, que es el más frecuente, es un paciente relativamente sano que se ha sometido a un examen por imágenes pensando en otra alteración que no tiene que ver con el hígado, tal vez un paciente con dolor abdominal difuso o un paciente en el que se sospecha patología biliar o tal vez buscando alguna litiasis renal. Frecuentemente encontramos en estos pacientes en la ecografía pequeñas lesiones focales, habitualmente son casi siempre benignas, y a lo sumo lo que se requiere es confirmar el diagnóstico preventivo ecográfico con otro estudio no invasivo que puede ser la tomografía computada o la resonancia magnética. El segundo escenario es el de un paciente con una neoplasia maligna conocida. Por supuesto, en estos casos lo importante es descartar metástasis. En general, si las lesiones son únicas y pequeñas, pequeña significa menos de 1 centímetro, la mayoría de ellas serán benignas. Y el tercer escenario es el del paciente con hepatopatía crónica, con cirrosis, en cuyo caso es importante descartar el carcinoma hepatocelular. Estos son los métodos de diagnóstico por imágenes que podemos utilizar para estudiar el hígado, sobre todo en presencia de patología focal. Los tres más importantes son los tres primeros: la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética.
La ecografía es el método más difundido. Sus ventajas son que no utiliza radiación ionizante, no utiliza agentes de contraste iodados, tiene una excelente tolerancia por parte del paciente, es portable, la podemos llevar a la cama o a la casa del paciente, es posible hacer una ecografía intraoperatoria, es de bajo costo y nos ofrece también la información del Doppler. Los aspectos negativos de la ecografía es que es muy operador dependiente, que le resulta difícil detectar lesiones pequeñas y que le resulta difícil caracterizar las lesiones, excepto si son quistes. Las ventajas de la tomografía computada es que tiene una excelente tasa de detección y de caracterización, permite hacer estudios multifásicos, como vimos hace un rato, tanto en la fase arterial como portal como tardía, nos permite obtener imágenes vasculares y hacer estudios de angiotomografía computada, nos muestra en detalle todo el resto del abdomen, con su capacidad multiplanar podemos ver las lesiones en todos los planos del espacio y tiene muy buena tolerancia por parte del paciente. Las limitaciones es que utiliza radiación ionizante, que los medios de contraste que utiliza son iodados y pueden generar algunas reacciones adversas y que están menos disponibles que la ecografía, sobre todo la tomografía computada multislice. La resonancia magnética también tiene una excelente tasa de detección y de caracterización, tal vez mejor que la de la tomografía computada. Podemos obtener imágenes en los distintos tiempos de relajación, T1 y T2. Podemos obtener imágenes utilizando la técnica de supresión grasa, lo que facilita la identificación de algunas lesiones. No utiliza radiación ionizante, no utiliza medios de contraste iodados. Permite también hacer estudios multifásicos en las distintas fases vasculares. También podemos hacer angioresonancia e incluso colangioresonancia. Hay algunas técnicas nuevas como la difusión o la sustracción que también son muy útiles. Las limitaciones que tiene son las contraindicaciones al método. Hasta hace un tiempo la medicina nuclear era bastante usada en el estudio de las lesiones focales hepáticas con distintos radiofármacos, pero hoy en día esto ha sido reemplazado por la tomografía computada y la resonancia magnética. Podemos decir que quedan dos métodos actuales. Uno que ya también se está dejando de usar es el de sulfuro coloidal, que es una sustancia que es captada por las células de Kupffer normales del hígado. Por lo tanto, lo importante de este estudio es que podemos poner de manifiesto la presencia de lesiones focales que no tienen células de Kupffer. El segundo método que sí se está usando bastante es el PET a través de glucosa, que se utiliza mucho en oncología y en la búsqueda de metástasis hepáticas. Como decíamos, el tecnecio se utiliza poco en la actualidad, sí se usa el PET-CT, que como vimos en el video introductorio, es la combinación de un estudio de medicina nuclear a través de tomografía de emisión de positrones, que nos aporta la información funcional, y de una tomografía computada que nos aporta el mapa anatómico. A la izquierda vemos la tomografía computada, a la derecha vemos la fusión de esta imagen de tomografía computada con el PET y vemos cómo capta en esa área hipodensa que se ve en la tomografía computada, lo que es un signo de que es una lesión neoplásica. La angiografía diagnóstica se usa muy poco en la actualidad. Las pocas indicaciones que persisten son la búsqueda de un carcinoma hepatocelular en un paciente con cirrosis que tiene una alteración importante en el hepatograma con un aumento de la alfa-fetoproteína, en el estudio de la anatomía vascular o en el estudio de malformaciones vasculares. El intervencionismo guiado por imágenes incluye procedimientos diagnósticos no vasculares, como es la biopsia percutánea o la biopsia hepática transyugular, y el tratamiento percutáneo de los tumores hepáticos, ya sea con inyección de etanol
o termoablación por calor, por radiofrecuencia, o la quimioembolización transarterial selectiva y también el tratamiento de la hipertensión portal. Habitualmente entonces para estudiar las lesiones focales hepáticas utilizamos la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética y a través de las características de la ecogenicidad en ecografía, de la densidad en tomografía computada y de la intensidad de señal en resonancia magnética podemos determinar la mayoría de las veces si la lesión es quística o es sólida, si tiene calcio, si tiene grasa, si tiene sangre o si tiene aire y estos hallazgos sumados al comportamiento de la lesión con el material de contraste en ese estudio multifásico que ya hemos descrito, muchas veces nos permite arribar al diagnóstico definitivo. Esta es la clasificación histológica de las principales lesiones focales hepáticas. Vamos a tratar las más frecuentes, que son aquellas que están resaltadas en amarillo. Vamos a describir primero las lesiones benignas y luego las lesiones malignas. Empezamos por el quiste simple, que es la lesión más elemental. Son lesiones muy comunes que pueden asociarse a una enfermedad poliquística y son como pequeños globitos rellenos de un líquido claro. La pared del quiste es imperceptible en todos los métodos por imágenes. En ecografía se presenta como una lesión que no genera ningún eco interno, o sea, es anecoica, es oscura, es negra, ahí está marcada por una flecha roja y como vimos en el video introductorio, como toda lesión líquida, provoca por detrás de sí el refuerzo posterior que está señalado con las flechas verdes. En tomografía computada vemos a la izquierda una imagen de una serie sin contraste. Vemos que el quiste que está señalado con la flecha roja se muestra como una lesión hipodensa, oscura, muy homogénea. La pared no es medible, no es perceptible, es de contornos redondeados, de bordes muy lisos. Y en la fase arterial que vemos a la derecha, vean cómo está todo el contraste adentro de la aorta. Esta lesión aparece mucho más oscura que en la serie sin contraste porque lo que ha ocurrido es que se ha teñido el hígado. El quiste no se modifica. Ese número 1 que está en el interior del quiste tiene un ROI que mide la densidad y si nosotros comparamos la densidad del quiste en la serie sin contraste y en la fase arterial o en cualquier otra fase, vamos a ver que su densidad no se modifica porque el quiste no tiene irrigación. En resonancia magnética también tiene un comportamiento característico. A la izquierda tienen una imagen potenciada para T1, a la derecha tienen una imagen potenciada para T2. Fíjense cómo la forma y las características generales se mantienen. Una lesión redondeada, ovoidea, de bordes nítidos, con pared no medible y con su interior perfectamente homogéneo. Tanto en T1 como en T2 se va a comportar como se comportan los líquidos. Fíjense que la intensidad del quiste es igual a la intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo que está dentro del canal espinal. Hemos mencionado que también pueden aparecer quistes en las enfermedades quísticas congénitas, tanto en la autosómica dominante como en la recesiva, así como en la enfermedad poliquística del adulto. Acá tenemos un paciente con una enfermedad poliquística, vemos en el hígado numerosos quistes de distinto tamaño, fíjense que el aspecto general de ellos es el mismo, también hay quistes en ambos riñones, lo que se ve en la imagen de la derecha. El absceso también es una lesión de contenido líquido, pero en este caso en su interior, en lugar de haber un líquido claro, hay pus. Por lo tanto, su contenido no va a ser homogéneo, sino por el contrario va a ser bastante heterogéneo. Ahí ven el quiste en dos imágenes ecográficas. El quiste está delimitado por esas flechas verdes y fíjense cómo en su interior
el contenido es muy heterogéneo. En tomografía computada, ahí tienen a la izquierda una imagen sin contraste y a la derecha una serie con contraste. La lesión es hipodensa, pero no tan hipodensa como los quistes simples, ya que, repetimos, en el interior de los abscesos hay pus. Por supuesto, el interior del absceso no se va a reforzar, pero en este caso sí vemos cómo se refuerza la cápsula del absceso, que está señalada por las flechas verdes, y además hay como una hiperemia en el parénquima hepático vecino, que lo vemos que se está realzando en mayor medida que el resto del parénquima hepático, y esto está señalado con las flechas de color violeta. Hay dos hallazgos en tomografía computada que son muy característicos. Uno es la presencia de septos internos, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha vemos un signo que es patognomónico, aunque poco frecuente, que es la presencia de aire adentro de esta lesión líquida. La última lesión quística que vamos a ver es el quiste hidatídico. El quiste hidatídico tiene distintas formas de presentación según el momento en la evolución del quiste. Cuando el quiste es muy inicial, es muy temprano, es indistinguible de un quiste simple, pero la imagen se va complejizando a medida que el quiste va madurando. En la imagen que tenemos acá, ya como ven hay vesículas hijas, y en la imagen ecográfica tenemos una imagen quística compleja que tiene lo que llamamos la imagen del quiste dentro del quiste, porque como ven hay imágenes quísticas dentro de otras. La ecogenicidad dentro de estos quistes va a depender de distintos factores, como por ejemplo la presencia de arenilla hidatídica. También en tomografía computada podemos ver este aspecto del quiste dentro del quiste, lo que se ve en el quiste grande, y otro hallazgo muy característico, que acá lo vemos en el quiste de menor tamaño, es la presencia de calcificaciones en su pared, lo que está marcado por dos flechas verdes. Pasamos a las lesiones benignas sólidas. La más frecuente de todas es el hemangioma, se ve en el 20% de las autopsias. Hay una predilección femenina de 5:1, son masas llenas de sangre, son ovillos de vasos, vasos muy apretados, con circulación muy lenta en su interior, pueden ser múltiples en el 50% de los casos, y cuando miden más de 10 centímetros los llamamos hemangiomas gigantes. Los hemangiomas tienen un comportamiento muy característico en ecografía, en tomografía y en resonancia magnética. Como ven, en ecografía tienden a ser imágenes redondeadas hiperecoicas con alta ecogenicidad. Acá tienen tres pacientes distintos con hemangiomas de distinto tamaño y el aspecto hiperecoico característico. En tomografía computada tiene un comportamiento muy típico en el estudio multifásico, en la serie sin contraste, que es la primera de la izquierda, donde el hemangioma está marcado por dos flechas rojas, aparece como una lesión redondeada de contornos lobulados, hipodensa, y cuando inyectamos el contraste, el realce es muy particular, ya que empiezan a aparecer unas bolitas de contraste, se llama refuerzo globular, está marcado con flechas verdes, que fíjense cómo va empezando por la periferia de la lesión y poco a poco van envolviendo toda la lesión hasta que la tiñen completamente y la lesión se hace isodensa con el parénquima hepático. Acá tienen un paciente que tiene dos de las lesiones más frecuentes hepáticas. Por empezar, vemos que tiene un quiste simple, que está marcado con la flecha azul, y además tiene un hemangioma. Fíjense cómo en la primera fase, que es la imagen de la izquierda, comienza con ese refuerzo globular, está señalado por la flecha roja, y en las fases más tardías, cuando ya se ha teñido completamente, queda prácticamente de la misma densidad que el resto de los vasos sanguíneos hepáticos.
También en resonancia magnética el comportamiento es muy característico, la forma es la de siempre, redondeada, de contornos lobulados, discretamente hiperintensa en T1, como vemos en la imagen de la izquierda, y muy hiperintensa en T2. Fíjense que sigue la misma intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo. En el estudio multifásico hecho con resonancia magnética, tiene el mismo comportamiento que describimos en tomografía computada, un realce inicialmente globular, periférico, que se va haciendo centrípeto, va rodeando la lesión hasta ocuparla totalmente y finalmente se hace isodenso con el parénquima hepático. Los hemangiomas que son grandes pueden tener una especie de degeneración y se transforman en un hemangioma esclerosado que se caracteriza por presentar una cicatriz central que está marcada con una flecha amarilla. A la izquierda es una imagen de resonancia potenciada para T1, en el medio es una imagen de resonancia potenciada para T2 y la imagen de la derecha es una fase portal donde vemos que a causa de la fibrosis central nunca llega a teñirse totalmente. El segundo tumor benigno más frecuente es la hiperplasia nodular focal. En realidad no es un tumor, sino que es un proceso hiperplásico que contiene todos los elementos hepáticos normales, incluyendo las células de Kupfer. También es una lesión más frecuente en mujeres que en varones. La característica más importante que tiene es que presenta una cicatriz central, que como ven en la imagen está bastante irrigada por ramas de la arteria hepática. No suele presentar complicación hemorrágica ni necrosis, ni se rodea de una cápsula y también es excepcional la presencia de calcio en su interior. Acá tienen un estudio de tomografía computada. La primera imagen de arriba a la izquierda es la serie sin contraste. Las flechas rojas marcan la hiperplasia nodular focal y la flecha amarilla marca su cicatriz central. La imagen siguiente, la de arriba a la derecha, es la fase arterial. Miren cómo todo el contraste está dentro de la aorta. Esta lesión, a diferencia del hemangioma, se tiñe casi completamente y decimos casi porque la cicatriz central no se tiñe en esta fase. La imagen siguiente, abajo a la izquierda, es una fase portal, donde vemos que la lesión se ha hecho isodensa con el hígado, a excepción de la cicatriz, marcada por la flecha amarilla, que todavía podemos ver. Y en la última fase, que es la fase tardía, vemos un hallazgo característico de la hiperplasia nodular focal, y es que la cicatriz se tiñe en esta fase, o sea, la cicatriz de la hiperplasia nodular focal se tiñe tardíamente. Este es un examen de resonancia magnética. A la izquierda tenemos la imagen potenciada para T2, en el centro la fase arterial, a la derecha la fase portal. La hiperplasia nodular focal está marcada por las flechas rojas. Fíjense que también característicamente esa cicatriz es hiperintensa en T2, lo que vemos en la primera imagen de la izquierda. En la fase arterial no se tiñe la cicatriz y en la fase portal y más tardía vean cómo la cicatriz sí se ha teñido. Como señalamos antes, una característica de la hiperplasia nodular focal es que tiene células de Kupfer, por eso en el caso de hacer un estudio de medicina nuclear, la lesión se va a teñir, va a captar este radiofármaco al igual que el resto del hígado y va a ser absolutamente invisible. La última lesión sólida benigna que vamos a ver es el adenoma. Es una lesión que tiene una relación directa con la ingesta de anticonceptivos orales. También es mucho más frecuente en mujeres que en varones. También tiene relación con distintos trastornos metabólicos como la diabetes, el síndrome metabólico, la glucogenosis, también con el alcoholismo. Tiene dos complicaciones que son importantes. Una es que tiene un elevado riesgo de sangrado, ya que tiene muchos vasos periféricos y también tiene riesgo de transformación maligna hacia el carcinoma hepatocelular.
Recientemente se han descrito 5 tipos distintos de adenomas que fueron caracterizados inmunohistoquímicamente y genotípicamente. Em, de los dos primeros, de los inflamatorios y de los que tienen mutación HNF1 alfa, es posible hacer alguna diferenciación radiológica, pero estos diagnósticos son en realidad anatomopatológicos. Ecográficamente tienen una apariencia variable, pueden ser hipoecoicos, como ven en la imagen de la izquierda, a veces con realce posterior, ahí está marcado por flechas rojas, y también hay algunos adenomas que tienen un alto contenido lipídico, tienen grasa, en ese caso se van a ver hiperecoicos, como la imagen de la derecha, y en vez de tener refuerzo posterior, lo que van a tener es una sombra acústica posterior que está señalada con las flechas verdes. En este caso vemos dos cortes de tomografía computada, el de la izquierda en fase arterial, el de la derecha en fase portal. Fíjense cómo se tiñe intensamente con la fase arterial y las flechas rojas lo que marcan es la presencia de tejido graso que en tomografía computada se muestra muy hipodenso. Acá tienen otro ejemplo en tomografía computada. También el realce es predominantemente arterial, que es la foto de la izquierda, y lo que vemos en la fase portal de la derecha es un hallazgo que también es bastante característico, que es el aspecto de pseudocápsula que aparece rodeando a la lesión. También en resonancia magnética tiene una apariencia variable. En este caso vemos que la lesión se ha teñido intensamente en la fase arterial y que esta tinción se sostiene en la fase portal. Dadas las características habitualmente inespecíficas de estas lesiones, muchas veces el diagnóstico debe hacerse a través de una punción. Pasamos ahora a las lesiones focales hepáticas malignas. La más frecuente de estas es el carcinoma hepatocelular, es el tumor primario hepático más frecuente. El 80% de estas lesiones aparecen en hígados cirróticos y hay una correlación conocida e inexorable desde el nódulo de regeneración de la cirrosis hasta el hepatocarcinoma franco, pasando por los nódulos displásicos de bajo grado y de alto grado, los nódulos displásicos con foco de hepatocarcinoma y el hepatocarcinoma pequeño. La presentación es variable, puede presentarse como múltiples nódulos de distinto tamaño, como una masa solitaria o como una lesión infiltrante difusa. Puede tener necrosis y hemorragia, sobre todo aquellos que son más grandes de 3 centímetros. Puede presentar grasa, a veces puede presentar calcificaciones. No es una lesión que habitualmente tenga signos de fibrosis ni de cicatriz, a diferencia del colangiocarcinoma. Invade los vasos y a veces ocasiona trombosis intrahepática, y hay una variante en jóvenes que es de bastante menor agresividad, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. El estudio por imágenes no es sencillo, ya que, como dijimos, en la gran mayoría de los casos este tumor aparece en hígados cirróticos, y en los hígados cirróticos hay una alteración de la estructura, ya sea por la fibrosis, por la necrosis o por la presencia de nódulos de regeneración, y también hay una alteración de la dinámica portal que afecta a las técnicas que usan material de contraste, por la presencia de shunts arterioportales, el efecto físico de los nódulos de regeneración que puede provocar compresiones vasculares, la reducción del flujo venoso portal debido a la hipertensión portal y la presencia de colaterales portosistémicas. Tal vez el hallazgo más típico del carcinoma hepatocelular, que es una lesión que se refuerza mucho en la fase arterial y muchas veces únicamente en la fase arterial. Acá tenemos 3 cortes de tomografía computada, sin contraste a la izquierda, en fase arterial en el centro y en fase portal a la derecha. Fíjense que el hígado tiene los contornos lobulados, típicos de la cirrosis, y una de esas lobulaciones en realidad se trata de una lesión nodular que está marcada con flechas rojas, únicamente visible en la fase arterial.
Así que vean la importancia de tener siempre estas fases completas, porque hay lesiones que se ven únicamente en alguna de ellas, como en este caso. Este es otro aspecto también característico del hepatocarcinoma, y es que presente, al igual que algunos adenomas, esa imagen de pseudocápsula alrededor. A la izquierda la tomografía sin contraste, a la derecha la tomografía en fase arterial. Fíjense cómo se tiñe esta lesión. Este otro paciente, que también presenta un hígado de características cirróticas, tiene un hepatocarcinoma multicéntrico con muchos focos, predominantemente en el lóbulo izquierdo, pero también, como ven, dispersos en el lóbulo derecho. Otro tumor primario maligno es el colangiocarcinoma. En realidad, el colangiocarcinoma es un tumor que nace del epitelio biliar ductal, es un adenocarcinoma, y los que estamos refiriéndonos en este momento como lesión focal hepática es aquel colangiocarcinoma que nace de la vía biliar intrahepática, porque aquellos que nacen de la vía biliar extrahepática los vamos a tratar cuando veamos la patología de la vía biliar. Hay una serie de factores predisponentes para el colangiocarcinoma, tiene muy baja relación con la cirrosis, tiene una sobrevida bastante baja, puede presentarse como una masa solitaria, como múltiples masas confluentes, y también hay una forma difusa. Característicamente es que muestra abundante esclerosis y fibrosis, pero es raro que provoque invasión vascular. Acá tenemos a la izquierda un colangiocarcinoma de forma nodular que está adyacente a un canalículo biliar al que dilata, y a la derecha la forma infiltrante que ha infiltrado todo el hilio rodeando los canalículos biliares. En todos los métodos por imágenes tiene un aspecto bastante inespecífico, además es una lesión poco frecuente. Lo que nos hace sospechar que se trate de un colangiocarcinoma es cuando vemos dilatación de la vía biliar. En esta ecografía vemos la lesión central marcada con flechas rojas, y fíjense cómo a los costados hay dilatación de la vía biliar. Del mismo modo, vemos una lesión nodular central señalada con flechas rojas, y adyacente, lo que vemos marcado por las flechas verdes, está la vía biliar dilatada. En esta tomografía computada vemos la lesión hipodensa, heterogénea, de contornos mal definidos, remarcada por las flechas rojas, y las flechas azules lo que nos marcan es la presencia de vía biliar dilatada, que la identificamos como tal, ya que son estructuras tubulares que no tienen material de contraste endovenoso en su interior. La colangioresonancia, una técnica que veremos con más detalle en el video de vía biliar, es muy útil para estudiar estas lesiones cuando afectan el hilio hepático, ya que al afectar la unión de los dos conductos hepáticos, ahí está marcado con un círculo azul, provocan dilatación de la vía biliar intrahepática, permaneciendo normal el colédoco, que ahí está señalado con flechas rojas, y más abajo está señalado el conducto de Wirsum con las flechas verdes, y vemos a ambos desembocando conjuntamente en la segunda porción del duodeno, que está marcada por las flechas amarillas. Finalmente tenemos las metástasis, que son de 15 a 20 veces más frecuentes que los tumores malignos primarios en el hígado. Los tumores primarios que más frecuentemente metastatizan en el hígado son los de colon, de pulmón, de páncreas y de mama. Algunas de ellas tienen características particulares, algunas son hipervasculares, como las metástasis de carcinoides, leiomiosarcomas, carcinomas renales, carcinomas tiroideos, insulinomas pancreáticos, y menos frecuentemente los de mama y los de melanoma. Algunas metástasis son de aspecto quístico, como por ejemplo las de ovario y las de páncreas,
y algunas están calcificadas, como típicamente ocurre con las metástasis de tumores mucinosos del colon. Hay un aspecto muy característico de las metástasis en todos los métodos por imágenes, que es el aspecto en escarapela. Ahí a la izquierda tenemos una ecografía, a la derecha una tomografía computada, y fíjense ese aspecto tan típico en escarapela que es característico de las metástasis. Hay un aspecto muy característico de las metástasis en todos los métodos por imágenes, que es el aspecto en escarapela. Ahí a la izquierda tenemos una ecografía, a la derecha una tomografía computada, y fíjense ese aspecto tan típico en escarapela que es característico de las metástasis. Algunas de ellas pueden ser hipervasculares y verse únicamente en la fase arterial. Este es un paciente con un cáncer de riñón. A la izquierda tienen la serie sin contraste, en el centro la fase arterial y a la derecha los cortes tardíos. Fíjense que este paciente tiene además quistes simples. Al ser tan frecuentes los quistes, es esperable que los encontremos en cualquier paciente. Y además tiene dos lesiones hipervasculares que se ven únicamente en la fase arterial, una grande que está en el sector posterior del lóbulo derecho, señalada con flechas rojas, y una más pequeña en el sector anterior del lóbulo derecho. Pero la gran mayoría de las metástasis hepáticas son hipovasculares, por lo tanto la fase en la que mejor las vamos a ver es en la fase portal, porque en esta fase es cuando el hígado alcanza su mayor densidad. Por supuesto, tenemos también casos en que las lesiones son mixtas, puede haber a la vez metástasis hipervasculares, fíjense esa que se tiñe en la fase arterial, señalada por una flecha roja, y la gran mayoría de ellas son hipovasculares. Este paciente también, como ven, tienen quistes simples que no se modifican en ninguna de las fases del contraste, señaladas por flechas verdes. Hemos cumplido entonces con los objetivos que nos propusimos al inicio, hemos repasado los conceptos anátomo-funcionales que nos permiten entender cómo se forman las imágenes, hemos descrito los métodos de diagnóstico por imágenes con sus indicaciones y limitaciones y el rol de ellos en el manejo de los pacientes con la patología focal hepática y hemos descrito las principales lesiones focales hepáticas. Hemos recorrido el aspecto frecuente en los distintos métodos por imágenes de los quistes simples, los abscesos, la hidratidosis, los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal, el adenoma, el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y las metástasis. Recuerden entonces la importancia de la anatomía funcional y de los aspectos técnicos para obtener los estudios mostrando todas las fases vasculares. Recuerden que la ecografía habitualmente es la modalidad de inicio para estudiar estos pacientes, que la tomografía y la resonancia magnética son mejores para detectar y caracterizar las lesiones. Muy ocasionalmente vamos a apelar a la medicina nuclear y a la angiografía, que también las imágenes nos pueden ser útiles para el tratamiento de estas lesiones. Las características que tenemos que evaluar con los métodos de imágenes son los aspectos quísticos sólidos, la presencia de calcio, de grasa, de hemorragia o de aire y el comportamiento con el contraste en el estudio multifásico. Para decir dos palabras finales de cada una de las lesiones que vimos, recordemos que el quiste y el hemangioma son fácilmente reconocibles. Es importante en el absceso el cuadro clínico, en la hidatidosis la epidemiología. Para la hiperplasia nodular focal es importante recordar la presencia de la cicatriz y la presencia de células de Kupfer en el caso de que se haga un estudio de medicina nuclear. Los adenomas tienen una relación directa con los anticonceptivos orales, presentan grasa y pueden tener como complicación la hemorragia y la malignización. El carcinoma hepatocelular lo vamos a encontrar prácticamente siempre en hígados cirróticos y recuerden acá la importancia de la fase arterial.
El colangiocarcinoma se acompaña habitualmente de fibrosis y de dilatación focal de la vía biliar, y la característica de las metástasis son su multiplicidad y su heterogenicidad.